¿Qué es el clima? El clima es el resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos, biofísicos y geográficos que pueden cambiar en el tiempo y el espacio. Estos factores pueden ser la temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y lluvia. Asimismo, algunos factores biofísicos y geográficos pueden determinar el clima en diferentes partes del mundo, como por ejemplo latitud, altitud, las masas de agua, el calor, las corrientes oceánicas, los ríos y la vegetación. Los diferentes climas que existen en nuestro planeta surgen a partir de las diversas posibilidades de combinaciones en estos factores, así como por ejemplo el clima de las montañas es generalmente frío, mientras que a menor altitud, como ocurre en las costas, el clima es cálido y con temporadas de sequías. Asimismo, en las latitudes muy al norte o muy al sur, el clima también es más frío, que cerca del Ecuador el clima también ejerce influencia sobre la existencia de ecosistemas naturales. En climas fríos podemos encontrar bosques de pino, encino, y en climas cálidos y húmedos bosques de niebla y selvas. Tipos de clima. Podemos encontrar el clima cálido, el clima templado y el clima frío. El clima cálido se clasifica en clima ecuatorial, clima tropical, clima subtropical árido, clima desértico y semidesértico. Clima ecuatorial. Región amazónica, parte oriental de Panamá, península de Yucatán, centro de África, occidente costero de Madagascar, sur de la península de Malaca e Insulindia. Clima tropical. Caribe, llanos y costas de Colombia, Costa Rica y Venezuela, costa del Ecuador, costa norte del Perú, la mayor parte de este de Bolivia, noreste de Argentina, norte de Paraguay, centro y sur de África, sudeste asiático, norte de Australia, sur y parte del centro de la India, la Polinesia, etc. Clima subtropical árido. Suroeste de América del Norte, norte y suroeste de África, Oriente Medio, costa central y sur del Perú. Clima desértico y semidesértico. Este último, también llamado clima estepario, se ubica en el interior de los continentes en la zona templada. Clima templado. Los climas templados son los propios de latitudes medias y se extienden entre los paralelos 30 grados y 70 grados aproximadamente. Su carácter procede de los contrastes estacionales de las temperaturas y las precipitaciones y de una dinámica atmosférica condicionada por los vientos del oeste. Las temperaturas medias anuales se sitúan alrededor de los 15 grados centígrados y las precipitaciones van de 300 a más de 1.000 millones anuales, dependiendo de factores como la explosión del relieve, a los vientos y a la insolación, la distancia al mar y continentalidad de otros. Estos se clasifican en clima subtropical húmedo, clima mediterráneo, clima oceánico o atlántico, clima continental. Clima frío. Se clasifica en climas polares, clima de montaña. Los climas polares al norte del círculo polar ártico y al sur del círculo polar antártico. Clima de montaña en montañas altas. Clasificaciones climáticas. Climas macrotérmicos, cálidos de la zona intertropical. Climas secos, localizados en las zonas subtropicales y en el interior de los continentes de la zona intertropical o de las zonas templadas. Se divide en dos tipos, desértico y semidesértico o estepario. Climas mesotérmicos o templados. Climas fríos, localizados en latitudes altas, próximas a los círculos polares y donde la influencia del mar es muy escasa. Climas polares. Se localizan en las zonas polares, limitadas hacia el ecuador por los círculos polares. Climas diferenciados de alta montaña. Para determinar los subgrupos o subtipos se añaden otras letras minúsculas. Lluvias todo el año en la zona intertropical. Clima de selva. Lluvias en la época del sol alto. Verano térmico, también en la zona intertropical. Clima de sabana. Lluvias de monzón, similar al AB, que es clima de sabana, pero con lluvias más intensas originadas por la diferencia acentuada
de las presiones atmosféricas entre el océano y los continentes. Solo se presenta en el sur y sureste del continente asiático. Las lluvias suelen ser muy intensas y prolongadas durante la época del calor. Lluvias en invierno. Corresponde al clima subtropical, seco o clima mediterráneo, localizado en las latitudes subtropicales de la costa occidental de los continentes. En función exclusiva de la temperatura, clima sin invierno. El mes más frío tiene una temperatura media mayor de 18 grados, correspondiente a los climas isotermos de la zona intertropical en áreas inferiores a los 1000 metros de altitud aproximadamente. Climas de latitudes medias. En las 4 estaciones. Clima sin verano. El mes más caluroso tiene una temperatura media menor a 10 grados. En función de la altitud, en zona intertropical existen 4 pisos térmicos, también llamados pisos climáticos o pisos bióticos, ya que los 5 elementos o parámetros del clima que se han indicado varían con la altitud. Algunos autores añaden un piso intermedio, también llamado subtropical, entre el macrotérmico y el mesotérmico. Macrotérmico, con las temperaturas siempre elevadas y constantes, ubicado entre el nivel del mar y las 800 a 1000 metros sobre el nivel del mar, según los criterios de distintos autores. Mesotérmico o piso templado, entre los 800 a 1000 metros hasta los 2500 o 3000 metros de altitud. Microtérmico o piso frío, llamado en algunos países hispanoamericanos como piso de páramo, desde los 2500 a 3000 metros sobre el nivel del mar hasta el nivel de las nieves perpetuas. Gélido, helado o de nieves perpetuas, a partir de los 4700 metros de altitud, cota donde se ubica aproximadamente la isotermia de los 0 grados. Y a medida que avanzamos en latitud, el número de pisos climáticos va disminuyendo porque la influencia de la altitud va siendo sustituida por la misma latitud. Esto significa que el primer piso desaparece. Ya en las zonas templadas es el piso macrotérmico, y la diferencia esencial entre los pisos térmicos o climáticos en la zona intertropical y en otras zonas geogastronómicas, en función de la precipitación: árido, semiárido, subhúmedo, húmedo, muy húmedo. Clasificación genética. Clasifica en función de las masas del aire que le dan origen. Clima 1, vaguada ecuatorial y clima seco. Clima 2, controlado por la zona de contacto de viento tropical y polar. Clima 3, controlado por vientos polares y árticos y tundras. Tiene el problema de ser excesivamente sintético y los detalles, es decir, la innumerable gama de variaciones continentales, regionales y locales, prácticamente se dejan de tener en cuenta. El clima tiene una función con el ecosistema, que es determinar la flora que sobrevivirá en ese lugar, y dependiendo de la flora vivirán o no otros organismos como hongos, animales, etc. Funcionamiento de los ecosistemas. Se refiere a que los ecosistemas necesitan mantener proporciones adecuadas entre especies, recursos y además para funcionar en forma correcta. Algunos piensan que en condiciones naturales todos los habitantes de un determinado ecosistema están perfectamente adaptados a él. Tener el concepto de ecosistema y de ecología es importante para comprender cómo funciona la naturaleza. Un ecosistema, según el diccionario, es una unidad fundamental de estudio de la ecología, constituida por los seres vivos que en él habitan, factores abióticos, y en medio de esa comunidad de seres vivos, es decir, su entorno físico, factores bióticos. Un ecosistema es entonces el lugar donde vive una comunidad de seres vivos a los cuales se le determina factores bióticos, y el medio en donde viven, también llamado factor abiótico. La noción de ecosistema surgió en el siglo XIX, pero no fue sino hasta la década de 1930 que este terminó y sus significados fueron estudiados en forma correcta. La ciencia que estudia el funcionamiento de los ecosistemas y en general la naturaleza se llama ecología. Es una palabra que surge del griego eco. El primero se utiliza en el término en el siglo XIX, más exactamente en el año 1869. Los seres vivos interactúan entre sí. Estas interacciones son clasificadas de acuerdo a los beneficios o prejuicios que traigan las
que traigan para las especies consideradas. Primero, con beneficios mutuos, los dos individuos involucrados salen beneficiados. Segundo, con beneficio de una sola especie, una especie se impone mientras la otra es afectada negativamente. Un ejemplo de beneficio es de una especie en prejuicio y de otra la explotación, en la que una de las especies utiliza a la otra sin darle los beneficios que debería, aunque en general se toma como un comportamiento más que como una relación. Tercero, con beneficio de una sola especie, la otra especie no se ve afectada. Interacciones intraespecíficas. Este tipo de interacción ocurre entre los individuos de una misma especie. Gregarismo, competencia. Las estaciones son los periodos del año en los que las condiciones climáticas imperantes se mantienen en una determinada región dentro de cierto rango. Estos periodos son normalmente 4 y duran aproximadamente 3 meses. Se denominan primavera, verano, otoño e invierno. Los elementos del clima son aquellos fenómenos meteorológicos interrelacionados, los que varían en su intensidad de acuerdo a la interacción de los factores del clima. Tradicionalmente, se considera como elementos del clima a la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la humedad y las precipitaciones.